Hola a todos, buenos días. Bueno, el video que les vengo a dejar hoy es un video súper importante y que espero que nos termine de aclarar algunos conceptos, especificidades y disputas de los estudios culturales y de lo que significa hacer investigación en estudios culturales, ¿vale? Ustedes ya han tenido acceso al material y a lecturas, entonces puede que vuelva sobre muchos temas. Voy a tratar de ser muy puntual y corto, pero la idea es que podamos apuntalar o aclarar un poquito más ciertas nociones o conceptos claves y bueno, ciertas disputas que estamos dando los que hacemos investigación en estudios culturales o los que pretendemos hacerlo de esta manera. Entonces, bueno, sin más, vamos a empezar. Lo primero y lo más, yo creo que el punto de partida para pensar y entender qué significa hacer investigación en estudios culturales y uno de los puntos que hace que esto sea diferente de las otras disciplinas de las ciencias sociales es el tema de la reflexividad y la objetividad fuerte. La reflexividad implica esa mirada sobre el yo, sobre el lugar donde yo estoy. No es solamente pensar como lo hicieron durante mucho tiempo, en lo que investigo está fuera de mí, sino también pensar en los ojos con los que yo observo eso que está fuera de mí, ¿sí? Mis ojos no están, la forma en la que yo observo, las interpretaciones a las que llego, los análisis que produzco no están aislados, no están puros, no están fuera de todo prejuicio, de toda realidad social, sino que están profundamente involucrados y construidos a través de relaciones sociales, de relaciones de poder, y eso pasa por toda nuestra historia de vida. Cada uno de nosotros tiene una forma de ver el mundo que se ha construido por el contexto en el que ha crecido, los discursos de los que ha sido objeto, la forma en la que fueron criados, los amigos que ha tenido, un montón de factores. Y eso hace que nuestros ojos vean lo que hay afuera, o lo que está muy cerca, o lo que esté muy lejos, pero uno ve el mundo de una manera particular. Cada uno de nosotros lo ve de una manera particular. Entonces, pensar que lo que vemos afuera es por sí mismo real y no pensar que la percepción de la realidad pasa por la forma en la que estamos construidos y por la forma en la que somos como sujetos, es una ingenuidad. A eso Donna Haraway le llamaba la objetividad fuerte. La objetividad fuerte es poder decir, esto que estoy viendo es objetivo para mí, que soy un sujeto construido de esta y esta y esta manera. No es solamente pensar que en esa noción clásica o tradicional de objetividad en la que yo realmente me puedo separar completamente y ver con unos ojos puros y limpios eso que está pasando allá afuera, sino la objetividad fuerte tiende al reconocimiento del lugar y de la forma en la que está construido el investigador y el investigador como observador y como un agente que interactúa en la realidad social. Entonces, eso es bien importante, que nos bajemos de la idea de que hay una forma neutral, pura y absoluta de ver el mundo, sino que empecemos a entender que esa forma de ver el mundo pasa por quién soy yo, qué ojos veo, con qué ojos estoy viendo, cuáles son estos prejuicios y sesgos que me constituyen como mujer, clase media, colombiana, blancuzca, ¿sí? Y que eso implica cosas en el mundo, ¿sí? Implica un montón de cosas en la forma en la que he sido, en la que veo y en la que me acerco al mundo. Entonces, la primera reflexión que tenemos que hacer cuando pensemos hacer en investigación en estudios culturales es, listo, yo quiero analizar una página de Facebook. Bien, pero ¿con qué ojos la voy a ver? ¿Quién soy yo ahí? ¿Cuál es mi lugar y mi conexión con esto que voy a ver? ¿Sí? Eso es súper importante. Primero, una pasada por uno mismo antes de ir a pasar por el otro no está mal, ¿sí? Y que hagamos un diálogo constante, no solo al principio, sino durante toda la investigación, en el que nos veamos a nosotros mismos viendo al otro. Ustedes saben, y si no lo saben, ya pronto lo sabrán, que lo que uno es se construye en relación con el otro, con la diferencia, en relación y en diálogo constante y en movimiento constante. Entonces, reconocer y tomar esto como un punto de partida y de construcción continua de una investigación es clave para los estudios culturales. Si no hacemos este ejercicio, pues realmente estamos cayendo en los errores más básicos de las ciencias sociales, bueno, de las ciencias sociales como se hacían antes. ¿Sí? No estamos viendo a los indígenas en taparrabos como lo hacían los antropólogos de hace mucho tiempo. Y nosotros pensándolos de manera aislada, sino estamos pensándonos en un diálogo constante en la forma en la que nosotros los construimos a ellos, tanto como ellos nos construyen a nosotros. Eso implica movimiento de lo que yo veo, movimiento de lo que soy, movimiento de un montón de cosas internas
Y eso es algo de lo más bonito que producen los estudios culturales, este movimiento personal, este chocarse continuamente con uno mismo, con lo que uno creía que estaba súper sólido en su vida y empieza a moverse, ya lo verán, va a ser bien, es un movimiento muy difícil y a veces un poco frustrante también puede serlo, pero es bien valioso y eso es lo que hace que estas investigaciones tengan sentido. No solamente voy allá a ver cualquier cosa que está fuera de mí, sino que también pasa por mí y me mueve a mí como investigador. Si no me mueve, pues seguramente no habré hecho bien la tarea. Entonces, por eso esta idea de la reflexividad y la objetividad fuerte son nociones claves de las que tenemos que partir y mantener a lo largo de nuestra investigación. En segundo punto, en relación a esto, es que solemos pensar que las investigaciones hay que hacerlas lejos de nosotros mismos, con una idea un poco salvacionista, ¿sí? Entonces, indígenas, comunidades afro, campesinos, todo lo que esté más lejos de nosotros, pero también es cierto que esto que nos pasa a nosotros, que creemos que es solo nuestro, o que es muy pequeño, o que no merece la pena, también es político y también tiene un montón de relaciones de poder que lo constituyen y que se explican a través de un montón de acciones y de procesos teóricos que pueden hacerlo mucho más grande. Entonces, eso que me pasa solo a mí, no me pasa solo a mí ya, sino que le pasa a otro montón de personas porque estamos en el mismo mundo y convivimos conectados por los mismos dispositivos culturales y vale la pena rescatarlo. Entonces, mi invitación es a que seamos un poco también capaces de vernos a nosotros mismos y que en nuestras propias vidas y en nuestros entornos más cercanos también es una necesidad es un objeto posible de investigación y hay una necesidad fuerte de investigarlo. A esto Eduardo le llama, que es un término que a mí me gusta mucho, la relevancia visceral. Estas cosas que nos pasan por las vísceras, ¿sí? Que nos molestan, que a veces pensamos que son muy pequeñas, pero en realidad tienen mucho sentido. Cosas que están en nuestro cuerpo, que sentimos, que nos rayan, que nos incomodan la vida. Eso es un objeto de investigación válido, ¿sí? Y es un objeto de investigación válido en tanto que nos va a reconstruir y deconstruir a nosotros como sujetos y como investigadores. Entonces, este punto de la reflexión y la objetividad fuerte son claves. Renunciemos a esta falacia de la neutralidad, renunciemos a esta idea salvacionista de que la investigación tiene que estar por allá lejos, también podemos hacerlo cercano a nosotros. Tratemos de siempre ser muy juiciosos pensando en los ojos en los que vemos, de valorar nuestros prejuicios y otros sesgos de raza, clase y demás, que puedan estar así condicionando las formas en las que vemos, no para llegar a una neutralidad o una objetividad tradicionalmente entendida, sino simplemente para reconocer que desde ahí es que estamos mirando, ¿sí? Y en ese sentido el trabajo colaborativo es clave, porque yo puedo, si tengo 3 compañeros a mi lado trabajando, podemos poner en común y dialogar esas formas de ver, de cómo cada uno está viendo una cosa. Y en ese diálogo vamos a encontrar y precisamente tratar de depurar y de discutir sobre nuestras propias formas de observar y la distancia que hay entre lo que vemos con la forma en la que nosotros estamos interviniendo en eso que vemos. Y nuestro análisis está condicionado por eso que vemos. Entonces, el trabajo colectivo nos va a ayudar un montón a potenciar estas observaciones y estos análisis y a, por lo tanto, hacer mejores y más rigurosas investigaciones. En un segundo punto, hay 2 nociones, bueno, que como se imaginarán son muy importantes, y es la idea de la cultura y el poder. No están lejanos a lo que veníamos hablando de la reflexividad, en tanto que estamos pensando en un mundo ya no territorializado. La cultura ya no la estamos entendiendo como los trajes típicos, la comida típica y estas cosas, sino la estamos entendiendo a través de lo que Larry Grossberg llama los deseos y las decisiones. Eso que yo deseo, eso que en tanto que lo deseo tomo una decisión al respecto, es cultura, está construido en mí a través de unos dispositivos culturales que es necesario reconocer. Y estos dispositivos culturales además están constituidos por relaciones de poder, ¿sí? Entonces el hecho de, por ejemplo, que yo sufra con mi cuerpo y que quiera verme mejor y que quiera adelgazar y que quiera, ¿sí? Estar 90, 60, 90 o lo que sea, ese deseo tiene que ver con un circuito cultural en el que está inscrito y con unas formas de poder que han naturalizado los cuerpos de ciertas maneras, ¿sí? Y sobre ese deseo yo tomo decisiones, entonces decido, no sé, ir a una cirugía plástica y estas cosas, y que tienen efectos y condiciones reales en las vidas de las personas.
eso es lo que estamos entendiendo como cultura, como estas relaciones que se ponen en práctica, estas cosas que aparecen en la vida y que hacen que eso que me pasa a mí con mi cuerpo, de nuevo vuelvo al ejemplo, no solo a mí, sino un montón de otras mujeres y hombres en el mundo que ponen su autoestima en juego a través de su apariencia física. Entonces, estas son las cosas que tenemos que empezar a entender. La cultura ya no está anclada a unas expresiones culturales, ¿sí? Sino la cultura como una forma en la que se manifiesta lo que deseamos y las decisiones que tomamos sobre lo que deseamos y los efectos que eso tiene en nuestra vida, en las formas de relación social que construimos, en a qué personas nos juntamos, a quienes llamamos otros, qué otredades se construyen a través de estos dispositivos. Al mismo tiempo, eso implica que la cultura puede ser vista como el objeto de estudio, ¿sí me entienden? Ya no solamente como lo que produce mi objeto de estudio, sino también como un objeto de estudio en sí mismo, en tanto que la cultura es poder también. Estas son dos nociones muy importantes que deben tener siempre, siempre claras y que debemos entender el mundo en esta clave, ¿sí? No tanto en clave de desentrañar manifestaciones culturales o expresiones culturales, sino ver cómo el poder opera para constituir estas relaciones y al mismo tiempo cómo esto que estamos estudiando es un ejemplo del poder. Luego entramos a otra de las nociones más importantes de los estudios culturales y tiene que ver con el contextualismo radical. Como les venía diciendo con lo de la cultura al ser esta forma de deseos y complejidades y de decisiones que tomamos, estas relaciones construyen contextos, ¿sí? Construyen contextos ya no territorializados, ya no tan micro, aunque lo son, pero estamos en un mundo globalizado que implica otras relaciones, especialmente en el mundo de lo virtual, y ustedes ya lo sabrán. Pero nuestros contextos están compuestos por todas estas relaciones sociales y relaciones de poder que le dan sentido, ¿sí? Que hacen que yo desee cosas, tome decisiones sobre cosas y haga cosas, ¿sí? Ese contexto, así estamos entendiendo los contextos, no solamente como un telón de fondo o una ubicación geográfica, sino como la gente que habita ciertas realidades y relaciones sociales, hace lo que hace, por qué hace lo que hace, por qué decide lo que decide, por qué actúa de la manera que actúa. No tanto solo describir cómo actúa, sino por qué lo hace, cuáles son las relaciones de poder que han construido ese contexto, ¿sí? Nada pasa igual en todos lados. Cada uno es muy distinto hablar del tema del cuerpo en Estados Unidos, a como lo puede suceder en una comunidad indígena en el Caquetá, como lo puede suceder en Bogotá, como lo puede pasar en Buenos Aires, como puede pasar en, no sé, aquí en España, en muchos sitios es distinto porque aunque estamos conectados por el mismo deseo del cuerpo, estas formas se manifiestan de diferentes maneras. Entonces es ahí donde tenemos que trabajar en comprender los contextos y no en hablar universalmente, ¿sí? Claro que las verdades existen, pero son también contextuales y se producen en contextos y en momentos históricos precisos y no son cerradas y absolutas, son susceptibles de cambiar, sino para qué hacemos investigación. Estamos haciendo esto para tratar de cambiar justamente esas acciones y esas relaciones que se han constituido en los contextos, en nuestro contexto, y que se han pegado y que se han naturalizado y que pensamos que son así y ya, pero realmente no, son producidas por relaciones complejas de poder, históricas, contingentes, que debemos desentrañar. Entonces, eso es a lo que llamamos por articulación a estas cosas que se pegan para construir un contexto, ¿sí? A estas relaciones de poder que han construido, por ejemplo, la idea de que las mujeres somos el sexo débil, ¿sí? O que los hombres no deben manifestar emociones o que son sementales sin pausa, por ejemplo. Esos son lugares culturales que se han producido culturalmente a través de dispositivos y de relaciones de poder, han construido este sentido sobre las ideas que tiene efectos en lo que somos, en lo que decidimos y en lo que queremos hacer, pero que no son absolutos ni verdaderos, son contingentes, son históricos y son susceptibles de transformar. ¿Cómo lo transformamos? Identificando cómo se pegaron, cómo se construyeron estos sentidos, y a eso le llamamos articulación, cómo se articularon las ideas para construir esta idea de mujer en la que somos delicadas, en la que somos sensibles, irracionales. ¿Qué pasó para construir esta articulación y cuáles son los efectos de esta articulación en las vidas cotidianas de las personas? Por lo tanto, los contextos son súper complejos. No podemos hablar de contextos disciplinares, por ejemplo, pero bueno, ya vamos a entrar allá. Como el mundo real no está dividido en disciplinas y los contextos tampoco. ¿Sí? La gente, nosotros los seres humanos no somos disciplinares, son disciplinares la academia.
pero el mundo real no lo es. Entonces, si yo estoy estudiando, por ejemplo, en mi caso, mujeres campesinas de un municipio particular y su relación con el acceso al agua, o con las prácticas y negociaciones que hacen para mitigar la escasez de agua, pues tengo que, aunque no tenga ni idea de biología, o no soy bióloga de profesión, tengo que entrarme en el universo de la biología, de la ecología, del cambio de los estudios sobre cambio climático, de los estudios sobre desarrollo, de los estudios de género. Tengo que encontrar cómo mi objeto mismo me dice desde dónde debe ser observado, desde qué saberes está siendo construido y articulado este problema, ¿sí? Mi contexto está articulado desde una diversidad de saberes que no pueden ser vistos solo desde una disciplina o desde mi saber. Por lo tanto, el trabajo colectivo es maravilloso porque tenemos varios saberes que ponemos en práctica, pero siempre respondiendo a lo que el objeto nos está diciendo, no a lo que yo quiero ver en el objeto o lo fuerzo o lo obligo a ver un poco, sino a lo que el objeto mismo es, a las formas, a las articulaciones en las que está compuesto. Mi objeto no está compuesto por, no sé, por problemas de la física cuántica, por decirles alguna locura, pero sí está compuesto por saberes de la ecología, de la biología, de los estudios del desarrollo, de los estudios de género, y todas estas cosas se confluyen aquí para darme una idea de cómo puedo yo observarlo y qué tengo que tener en cuenta, porque al mismo tiempo la biología no es solo una disciplina pura y ya, sino que también hay un montón de relaciones de poder, de saberes expertos, de hombres blancos diciendo cómo se debe operar. Entonces también tengo que trabajar ecología política, ¿sí? No solo ecología. Y no puedo pensar que estas fuentes o estos discursos son neutrales y absolutos y verdaderos, sino que tengo que entrar a ello desde una posición crítica y siempre reflexiva sobre lo que hacemos y sobre las formas y las personas que construyen estos sentidos, ¿vale? La transdisciplinariedad no es una opción, es lo que hace, es una de las particularidades más interesantes de los estudios culturales y lo es sobre todo porque nos muestra que son los objetos los que nos deben decir las articulaciones de los objetos los que nos dicen desde dónde deben ser vistos y no como solía pasar que tenemos un saber disciplinar que vamos a comprobar en el mundo y ya está, sino que vamos a verlo de una manera mucho, mucho más compleja. Y levantar la complejidad es lo clave. No solo las cosas no solo pasan de una sola manera, ¿sí? Pasan de muchas maneras y todas estas maneras a veces ni siquiera son coherentes. No son organizadas ni estructuradas, en que a veces yo puedo en algún momento, por ejemplo, con el tema de las mujeres, mujeres de mi tema de investigación doctoral, mujeres campesinas en un municipio de Cundinamarca que no son indígenas, no son campesinos, no son negros, no son nada, entonces nadie les presta atención, no hay violencia, no hay conflicto armado, entonces están como en el olvido, como en la nada, ¿sí? Están ahí aisladas, listo, pero tienen unas lagunas, tienen unos cuerpos de agua protegidos, entonces donde empiezan a intervenir saberes expertos medioambientales y de conservación, pero también ganaderos que quieren apropiarse de estas rondas lagunares, pero también minería ilegal, pero también pobreza, también. Entonces, estas mujeres pueden ser al mismo tiempo cuidadoras ambientales, porque han sido influenciadas por discursos expertos, y al mismo tiempo pueden ser o incoherentemente pueden ir y lavar la ropa en el río y contaminarlo, ¿sí me entienden? Estas cosas pasan al mismo tiempo y eso no tiene que ser que alguien esté bien o alguien que está mal, sino que son las cosas que hacen que este contexto tenga sentido. Lo que decimos, lo que hacemos, lo que decimos que hacemos, son realidades distintas que tenemos que entrar a comprender, a ver y a investigar, ¿sí? Entonces, no se trata tampoco de llegar con juicios de valor sobre decir, mira, estas mujeres actúan mal o actúan bien, sino de ver justamente qué sentido le da a la gente a lo que hace, por qué hace lo que hace, qué dice que hace, y comprenderlo en su complejidad. Entre más capas de la complejidad levantemos, mejores investigaciones estamos haciendo. Si yo llego a decir solamente que ellas son cuidadoras ambientales, me estoy perdiendo un montón de cosas. No estamos jugando aquí en una lógica binaria de buenos y malos, o de ser o no ser, o empoderado o desempoderado, sino en poder observar otros espacios, otros lugares casi invisibles para la investigación tradicional, ¿sí? Que podemos levantar desde el saber, desde los estudios culturales. Y finalmente todo esto decanta en la idea de la intervención política. La intervención política como esa apuesta por la posibilidad de rearticular estas formas de relación, estos sentidos que se han constituido hegemónicamente y que marcan la pauta de lo que hacemos en la vida.
y de las decisiones que tenemos. La intervención política busca desnaturalizar esas relaciones que han constituido esos sentidos, que pueden ser invisibles a nuestros ojos, y incomodar y disputar el sentido común. Eso que llamamos, pues es sentido común. Todo el mundo sabe que, no, no todo el mundo, pero las cosas pasan distinto y pasan por unas razones y unos eventos históricos, culturales, que producen sentidos, ¿sí? Y que podemos disputarlo, porque eso, mi molestia con el cuerpo, la victimización de las mujeres campesinas, el estereotipo asociado a la raza negra, por ejemplo, son cosas son sentidos que se pueden disputar, ¿sí? Que tenemos que transformar y que ese es el lugar o la intención política de los estudios culturales, es disputar estos sentidos pasados por naturales, pasados por transparentes, por verdad, absolutamente verdaderos, y mostrar cómo ello está constituido a través de relaciones de poder, a través de dispositivos culturales y a través de saberes expertos y de saberes que han tenido ciertos lugares de poder que les han permitido constituir estas ideas de sentido que a veces se nos olvida poner en duda. Entonces, parte de la intención de los estudios culturales es que las herramientas metodológicas nos permitan identificar esta complejidad, ¿sí? Esta posibilidad de complejidad, no llegar a sentidos únicos o a verdades absolutas, sino justamente comprender esas articulaciones en su mayor complejidad posible. Y por lo tanto necesitamos el trabajo en equipo. Yo creo que esos son como los términos claves de lo que significa hacer investigación en estudios culturales, de esta pluralidad metodológica que tenemos, como vemos en un mundo transdisciplinario, donde la realidad misma nos muestra que debe ser abordada desde diversos saberes y conocimientos. Agarrar una sola metodología de investigación se nos quedaría corto. El objeto debe ser visto en su complejidad y por lo tanto su complejidad hay que levantarla y para eso hay que desplegar una serie de herramientas diversas, de diferentes disciplinas, que respondan a las intenciones del objeto, y eso es lo que va a hacer esta pluralidad metodológica y esta promiscuidad metodológica a la que tanto se critica los estudios culturales como un campo sin metodología o sin especificidades. No es verdad. Lo que pasa es que responde al objeto, no responde a sus propios intereses como campo de estudio, ¿sí? Si es que los tuviese, responde a las intenciones del objeto y a las dimensiones culturales y de poder que constituyen ese objeto y al conocimiento o comprensión de las articulaciones de este contexto para su desarticulación y posible y futura rearticulación. ¿Sí? Eso lo hacemos a través de las herramientas metodológicas, los saberes y conocimientos que nos sea necesario y que el objeto nos muestre que están ahí. Entonces, en este curso tenemos algunas de estas metodologías, las más clásicas, pero no solamente es el uso de ellas en la parte, sino la forma en la que las conectamos y la forma en la que planeamos acceder y los ojos con los que vemos lo que vemos, ¿sí? Entonces, espero que este video les haya dejado un poco más claro como los puntos y las especificidades de lo que significa hacer investigación en estudios culturales, las nociones más centrales, ya verán y las podrán desarrollar a profundidad en las lecturas y seguir comentando un poco más sobre eso. Y bueno, espero que en el OneNote pongan todas sus dudas y sean muy activos para que podamos seguir resolviendo y teniendo súper claro qué significa hacer investigación en estudios culturales. Gracias a todos. Hasta pronto.